Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo este capítulo en el que abordaré la idea filosófica de la globalización desde las coordenadas del materialismo filosófico. Y lo haré, como ya anuncié en capítulos anteriores, tomando como punto de partida este libro de Gustavo Bueno. Como lo ven al revés, pues lo pongo impreso en pantalla. La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización. Obra que el filósofo español escribió en el año 2004 y que fue publicada por Ediciones B. Antes de empezar, quiero informarles de que he recibido numerosos mensajes a raíz del último programa, justo el programa anterior a este pequeño descanso navideño. Era el Forja 95, titulado Corrupciones en el arte contemporáneo español, que ha dado mucho que hablar, como es normal. De manera que iré preparando con calma, eso sí, un vídeo de respuesta a los distintos comentarios, objeciones, dudas y ampliaciones que me han ido llegando estos días. Mientras tanto, creo oportuno traer ahora este capítulo sobre la globalización, principalmente porque a raíz de los recientes sucesos en Estados Unidos, todo parece indicar que nos adentramos en un periodo de grandes transformaciones globales, transformaciones políticas, sociales, económicas, religiosas, morales, técnicas y tecnológicas, que afectarán de forma más o menos intensa a nuestras vidas, y por ende a la percepción e interpretación que podamos hacer de estas nuevas realidades que están por llegar. Quiero remitir en este punto al Forja 68, que llevaba por título COVID-19, fin de la hegemonía de Estados Unidos y que fue publicado el 29 de marzo de 2020. Esto es justo 2 semanas después de la activación del estado de alarma en España y justo en el momento en que los Estados Unidos relevaban al continente europeo como nuevo epicentro de la pandemia, por llamarlo de alguna manera. Me parece interesante revisar ese capítulo como introducción al que expondré hoy, pues ahí presentaba un análisis de la doctrina del destino manifiesto, que fue el ortograma imperial de los recién nacidos Estados Unidos de Norteamérica en su movimiento de expansión desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Ante un panorama tan incierto, decía entonces en ese programa del 29 de marzo, cabe especular si estamos ante el fin de una era, y no nos referimos al fin de la era Trump, sino a la era de la hegemonía estadounidense, a la era del destino manifiesto, al fin del American Way of Life, que tanta influencia ha tenido en todo el mundo. Y ya advertíamos entonces que con aquello de American Way of Life no nos referíamos únicamente a hamburguesas, Coca-Cola o zapatillas Nike, sino que remitíamos sobre todo a nuestras democracias de mercado pletórico y a nuestro adorado estado del bienestar. Este es el modelo que ha entrado en crisis. También exponía en ese Forja, en ese capítulo 68, lo siguiente, abrimos comillas. Más allá de la gravísima situación sanitaria, cabe analizar los efectos económicos y geopolíticos de la crisis del COVID-19. Y es que la dialéctica de estados y de imperios está funcionando a pleno pulmón, y de ello puede resultar una reconfiguración completa del escenario político, económico, tecnológico y militar a nivel mundial. Y nos preguntábamos, ¿podrán los Estados Unidos de Norteamérica seguir afrontando la situación internacional como un imperio universal? Y en la página 238 de su libro La vuelta a la caverna, Gustavo Bueno ya se preguntaba en el año 2004 lo siguiente: ¿es posible separar el futuro de la globalización del futuro de su principal impulsor, los Estados Unidos? Pues bien, este será el punto de partida del análisis de hoy. Hacemos un pequeño resumen de la situación. Estados Unidos como proyecto de imperio universal, que logró ser potencia hegemónica a partir de la Segunda Guerra Mundial. Potencia que salió muy reforzada tras la caída de la Unión Soviética en 1991.
y que en el presente en marcha se encuentra en una situación de fuerte inestabilidad interna, generando una coyuntura geopolítica que afectará a otras sociedades políticas, como es natural en un mundo globalizado. Con el fin de avanzar y no repetir contenidos, también les remito al Forja 93, que recordarán ustedes llevaba ese título tan llamativo: Conspiración o conspiranoia, señorías del CNI, espabilen. En ese capítulo ya señalaba que la globalización es mucho más que la descripción de procesos tales como los de la deslocalización de empresas, el ajetreo turístico cosmopolita o la bolsa continua. La globalización es también mucho más que una teoría científica. Es una ideología y al final de este capítulo, de esta entrega, pues veremos que se trata precisamente de una ideología apotropaica, de una ideología de defensa. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, a esas conclusiones, revisemos brevemente lo que exponía en el capítulo 93. No existe una sola idea de globalización, sino muchas, y lo primero que habría que subrayar es la distinción entre globalización positiva y las distintas ideologías o filosofías de la globalización. Por ejemplo, ya hemos dicho en varias ocasiones que fue precisamente desde España desde donde se llevó a cabo la primera globalización efectiva, el primus circundedesti me, al que se refirió Carlos I cuando recibió a Juan Sebastián Elcano en 1522, tras navegar alrededor del globo. A partir de entonces la política empezaría a ser geopolítica, porque ya el escenario, el mapa mundi, suponía la redondez de la Tierra. Globalización positiva es asimismo que millones de personas puedan seguir, pues qué sé yo, las Olimpiadas internacionales o los campeonatos de tenis desde prácticamente cualquier rincón del mundo. También es globalización positiva los medios de transporte y comunicación, con conexiones por todo el planeta. Miles de vuelos salen a diario y millones de mensajes, llamadas y videollamadas se realizan a diario de una punta a otra del planeta. También la televisión formal, la televisión en directo, es un ejemplo perfecto de lo que llamamos globalización positiva. Ils s'en prennent à de nombreux véhicules. Même scène, près de l'avenue Marceau. Dicho en otros términos, la globalización positiva es una realidad efectiva que no se puede negar, no es conspiranoia. La globalización positiva es la globalización realmente existente. Cosa bien distinta son las ideologías o las filosofías de la globalización, que son variadas, aunque todas mantienen un sello metafísico común, todas son de estirpe idealista. Por ejemplo, pensar que es posible la unificación del planeta en un único estado, que sería un estado mundial, es tanto como pensar en la unificación del género humano y en la paz perpetua mundial. Pero si ni siquiera en nuestro Parlamento los políticos son capaces de ponerse de acuerdo en algo, como para andar pensando en un estado mundial armonizado, ¿verdad? Dentro de estas múltiples ideologías o filosofías de la globalización podemos distinguir grosso modo dos grandes grupos. Por un lado encontramos la llamada globalización oficial, adscrita a los grupos que conceptualizaron el término en inglés globalization, inspirados en la idea de aldea global de McLuhan. Este término globalization era una resultante del término desarrollo que había sido el empleado hasta ese momento. Esta idea de desarrollo, que correspondería a la primera fase de lo que luego se llamó globalization, estaba conceptualizada, esta idea de desarrollo, desde categorías económicas. El término globalization empezó a ser usado en torno a 1980 en las universidades de administración de empresas de Estados Unidos, pero no cristalizó hasta los años 90, precisamente tras la caída de la Unión Soviética, momento en que la ideología globalista empezó a difundirse oficialmente gracias al impulso de la administración de Bill Clinton
y a través de instituciones como el G7, la ONU y agencias afines como la UNESCO, la OMS, UNICEF, FAO, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, etc. En definitiva, la idea de globalización es muy reciente, cristaliza a finales del siglo XX, eso sí, sin perjuicio de precedentes que podamos señalar en retrospectiva, y está íntimamente relacionada con el derrumbe, con la caída de la Unión Soviética. La tesis principal de Gustavo Bueno en su libro del año 2004 puede resumirse de la siguiente manera, abrimos comillas. La caída del muro de Berlín fue decisiva en la conformación del fenómeno de la globalización y aún de su propia idea, porque en cierto modo esta, o sea la idea de la globalización, se constituyó como alternativa a la idea, también globalizadora, del comunismo soviético. Además, la incidencia de la caída no fue solo fenoménica o ideológica, sino efectiva, en el terreno positivo de la globalización económica. Es decir, de repente una parte del mundo, una parte importante del mundo, se desbloqueaba de cara a los mercados internacionales, y así lo señalaban economistas como Stiglitz. La caída del muro de Berlín abrió un nuevo terreno para el Fondo Monetario Internacional, el manejo de la transición hacia la economía de mercado en la antigua Unión Soviética y los países europeos del bloque comunista. Como ya hemos indicado, poco a poco, en torno a 1990, fueron surgiendo distintos grupos como reacción a esta globalización oficial, a este globalismo oficial. Grupos de oposición muy variados, pero que en su momento fueron presentados mediáticamente como grupos antiglobalistas de izquierdas. La fecha simbólica fue en 1999, cuando con ocasión de la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, se sucedieron protestas masivas contra la globalización oficial. Manifestaciones dirigidas, en terminología de los mismos grupos que las convocaban, contra la globalización gestionada por el G7, contra la llamada globalización de derechas, contra la globalización capitalista, también llamada globalización turbocapitalista por gentes como Luttwak. Dentro de estos grupos antiglobalistas encontrábamos posiciones radicales y posiciones no radicales. El antiglobalismo radical estaba inspirado en un rusonianismo exacerbado, que postulaba la vuelta al hombre primitivo recolector, no cazador, un hombre en armonía con la naturaleza y con los otros hombres, un hombre feliz y pacifista, en suma. Esta oposición arrancaba del movimiento hippie y de los llamados movimientos libertarios contra el poder de mayo del 68, entre otros. Movimientos que buscaban denunciar los mecanismos represivos ocultos en las instituciones. De la mano de filósofos como Foucault, Deleuze, Guattari, etc., en los años 60 surgió el llamado análisis institucional, que veía a las instituciones como órganos de control del individuo, órganos de represión de la subjetividad del sujeto, la familia, la escuela, la cárcel, el psiquiátrico, el cuartel, la iglesia y, desde luego, el Estado. En 2001, John Searson hablaría de malestar en el tiempo, reivindicando lo que Gustavo Bueno criticó, por otra parte, como nostalgia de la barbarie. Bueno, así presentado de forma tan simplificada, estos serían los grupos antiglobalistas radicales, la vuelta al rusonianismo, a una especie de hombre primitivo. Y ahora vamos a hablar de los antiglobalistas no radicales. Este segundo grupo de oposición, llamados los antiglobalistas no radicales, interpretaban el fenómeno de la globalización como la expansión sin límites del capitalismo más voraz, es decir, del turbocapitalismo. Estos grupos promulgarían una altermundialización o una
una alterglobalización, es decir, una globalización alternativa, liberada ya pues, de los efectos considerados más perniciosos, más siniestros de la llamada globalización oficial. Pedirían, en definitiva, una globalización no capitalista, una globalización más justa que la emprendida por el neoliberalismo, una globalización con rostro humano, como llegó a decirse. Estos movimientos se caracterizaban por la indefinición de sus objetivos prácticos, y la hipótesis que yo sostenía en el capítulo 93 es que ha sido a través de la indefinición de estos antiglobalistas no radicales por donde se ha ido filtrando la ideología del globalismo oficial en la mayoría de los partidos llamados de izquierdas en el siglo XXI. También señalaba en ese capítulo 93 que no es un fenómeno nuevo que el mundo de las altas finanzas se infiltre en los partidos de izquierda y que estos se dejen seducir. Pues esto ya ocurría desde finales del siglo XIX con la sociedad fabiana, el socialismo del Imperio Británico, que copó buena parte de la socialdemocracia europea y de más allá. Escribía Gustavo Bueno en el año 2004, el fenómeno de la globalización se nos presenta como un fenómeno social que, como si fuese un fenómeno meteorológico, un temporal huracanado, se nos manifiesta a través de los medios de comunicación, de los libros, de artículos innumerables, ante millones de personas que o bien lo aprueban y lo saludan alborozadamente, o bien mantienen un gran recelo, temor e incluso aversión hacia él. Y esto era el año 2004. Esto es, la interpretación filosófica o ideológica del fenómeno de la globalización no es unívoca, hasta el punto de que distintos autores sitúan el origen de la globalización en diferentes periodos históricos. Y lo sitúan en un lugar o en otro, en un momento histórico o en otro, dependiendo del fondo categorial que utilicen como criterio de análisis. Es decir, si parten, por ejemplo, de categorías económicas, o bien de categorías políticas, o históricas, o artísticas, o religiosas, o tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta oscilación de fechas y la diversidad de los distintos fondos categoriales sobre los que se proyecta el fenómeno de la globalización es el mejor indicio de la borrosidad de la idea de globalización. Por un lado tenemos, por ejemplo, las posiciones del globalismo oficial. Posiciones asumidas hoy día, como digo, por instituciones supranacionales, todo tipo de ONGs y de iglesias, corporaciones, gobiernos y partidos políticos de todo orden y condición. Sin necesidad de ir más lejos, el actual gobierno de coalición en España, autoproclamado de izquierdas y desatinadamente llamado por sus oponentes políticos y mediáticos como socialcomunista, se ha adherido sin fisuras a los planes y programas políticos de dicho globalismo oficial. Ya he cantado la lista en más de una ocasión, así que aquí va otra vez. Ideología de género, ideología del cambio climático, políticas migratorias de fronteras abiertas, nueva ética, fomento de los indigenismos y de los nacionalismos étnico-lingüísticos, Carta de la Tierra, derechos reproductivos, aborto, Black Lives Matter, diálogo entre religiones, tolerancia, Agenda 2030, multiculturalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos movimientos han fructificado en el entorno del globalismo oficial y lo han hecho poniendo a trabajar a sus aparatos de enseñanza, generalmente universidades del ámbito anglosajón, a sus gigantescas redes mediáticas y publicitarias, a cientos de ONGs y fundaciones filantrópicas y, por supuesto, a la industria cultural del cine, la televisión y las artes en general, como vías eficaces de difusión y de ennoblecimiento de estos intereses de cara a las masas populares. Una cita más del libro de Bueno. Desde las posiciones del globalismo oficial, el fenómeno de la globalización es percibido como un fenómeno luminoso, última manifestación de la modernidad, efecto imparable del progreso que anuncia al empresario, al comerciante, al consumidor, al turista, una ampliación de sus horizontes de libertad, de su bienestar y aún de la fraternidad universal.
La filosofía de la globalización oficial, sin perjuicio de sus múltiples versiones, es una ideología marcada fuertemente por una tonalidad optimista en todo cuanto se refiere al destino del género humano, dicho así entre comillas. Y así dice Gustavo Bueno. Es una ideología que podría considerarse cristalizada por parte de los grupos vencedores tras las sucesivas victorias contra el nazismo y contra el comunismo, y se habría consolidado mediante el acatamiento de todos los estados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la extensión del régimen de democracias parlamentarias homologadas, régimen regularmente vinculado a la economía del mercado pletórico. Por otro lado, combinando el principio de la universalización de la democracia parlamentaria de Fukuyama, principio de la universalización de la democracia parlamentaria, con el llamado principio de la imposibilidad de guerras entre democracias de Doyle, principio de la imposibilidad de la guerra entre democracias. Pues bien, combinando estos dos principios, algunos ideólogos del globalismo oficial sostienen que precisamente la globalización conduciría al fin de la historia, en el sentido del fin de la lucha entre ideologías o el fin de la lucha de clases. En definitiva, conduciría, según ellos, al fin de la dialéctica de clases, al fin de la dialéctica de estados y de imperios, a la paz perpetua kantiana, aunque bueno, Fukuyama era más bien hegeliano. En efecto, en la paz perpetua decía Kant, siguiendo ideas económicas de Adam Smith, que el espíritu comercial incompatible con la guerra se apoderará tarde o temprano de los pueblos. Y agregaba: de todos los poderes subordinados a la fuerza del Estado, es el poder del dinero el que inspira más confianza, y por eso los Estados se ven obligados, no ciertamente por motivos morales, a fomentar la paz. Pero claro, esto pide el principio, y el principio que aquí se pide precisamente es una modulación del principio de armonía preestablecida. Ahora lo explicamos. Volveremos aquí contra Kant la misma paradoja que él mismo citó en otra ocasión, la expresada por Francisco I al referirse a Carlos V. Mi primo y yo estamos de acuerdo, esto es, en armonía. Los dos queremos Milán. Y es que nada, absolutamente nada, asegura que ese llamado espíritu comercial sea incompatible con la guerra, y tal y como señalaba Luttwak, no había dos economías más interdependientes que la francesa y la alemana en agosto de 1914, o que la alemana y la soviética en junio de 1941. Con todo, se enfrentaron en los campos de batalla, sin preocuparse por unas pérdidas aún mayores. Es decir, el idealismo del globalismo oficial, amparado en el principio de la armonía universal, no quiere reconocer las contradicciones objetivas entre los estados. El hecho de que la mayoría de las veces tengan intereses opuestos, no solamente los estados, sino los grupos sociales, ¿verdad? Y los gremios también. Frente a la ideología oficial de los globalistas, los antiglobalistas radicales de 1999 percibían la globalización como un fenómeno siniestro, efecto de los voraces agentes de un turbocapitalismo internacional que tendía a crecer continuamente, impulsado por la necesidad objetiva de las empresas de obtener cada vez mayores beneficios, poniendo en peligro, por ejemplo, las identidades de los pueblos que estarían a punto de ser anegados por la inundación capitalista. Los antiglobalistas no radicales, sin embargo, no se polarizarían de una forma tan extrema, hasta el punto de que hoy día muchas de esas posiciones han permutado, han cambiado de lugar, es decir, muchas se han pasado al bando contrario, por decirlo así. Muchos de los individuos, grupos, organizaciones y partidos políticos que en torno al año 2000 se declaraban antiglobalistas manifiestan hoy día una adhesión sin fisuras a la agenda del globalismo oficial.
Es decir, muchos de ellos se alinean ahora con los grupos que trabajan para el complejo industrial militar de Estados Unidos. Es decir, apoyan a aquellos contra los que se manifestaban en 2003, cuando protestaban, por ejemplo, contra la guerra de Irak y contra la guerra en general, bajo el síndrome, por cierto, del fundamentalismo pacifista, que también trabaja Bueno en este libro. Ya vimos en el capítulo 93 que las posiciones defendidas en 2008 en su tesis doctoral por Pablo Manuel Iglesias Turrión, líder de Unidas Podemos y actual vicepresidente segundo del Gobierno de España, se enmarcaban dentro de aquellos movimientos no radicales. En definitiva, aquellas corrientes no radicales reconocían hace 20 años la fuerza imparable de la ola globalizadora y su necesidad como destino histórico, pero rechazaban, condenaban gran parte de sus contenidos y de sus efectos, propugnando una globalización alternativa, algo así como otra globalización es posible. No hay que olvidar, insisto, que en el periodo que va, desde que Gustavo Bueno escribió este libro en el año 2004 hasta nuestros días, pues han tenido lugar importantes transformaciones ideológicas en el seno de los grupos que hoy día se autoperciben de izquierdas. Como muestra, baste recordar que en 2001 Susan George publicaba su célebre Informe Lugano, en el que atribuía al capitalismo maligno programas tipo EERP, estrategias de reducción de la población, orientado, según ella, a reducir drásticamente la población a los niveles de 1975, recurriendo a la guerra, el SIDA, la tuberculosis y la desnutrición programada de determinadas áreas de la Tierra. Pues bien, estos eran algunos de los contenidos y de los efectos perniciosos del globalismo oficial que hace 20 años los antiglobalistas no radicales rechazaban de plano. No hace falta que hable aquí de los efectos del COVID-19, pero creo que todos podemos observar la intensa aceleración que en los últimos tiempos han adquirido los procesos de legalización, pues por ejemplo del aborto sin límites, de la eutanasia e incluso de la eugenesia, en según qué lugares del mundo, ¿verdad? Y en España en particular y en muchas naciones hispanoamericanas, podemos citar a Argentina, los partidos que lideran dichas reivindicaciones en nombre del progreso, y ojo, también en nombre del feminismo y de la libertad, son partidos autoproclamados de izquierdas. Supongo que tampoco hará falta añadir aquí que también en España el Partido Ciudadanos y el Partido Popular se han subido al carro del globalismo oficial a última hora, pero sí. Lo que hace más impracticable, si cabe, el etiquetado anacrónico, maniqueo y simplista de izquierdas y derechas para explicar los fenómenos políticos de nuestro presente en marcha. El proyecto de gobernanza mundial del globalismo oficial ha sido diagnosticado por Gustavo Bueno como un globalismo aureolar. Esto es como una tentativa que está en marcha, efectivamente, pero que aún no ha visto cumplida su realización. Está en marcha. Dicho en otras palabras, la globalización es una idea aureolada, una idea en devenir, como tal idea, una idea que está a medio hacer. Pongamos por caso un aparcamiento subterráneo a medio construir. Solo mantendría su sentido cuando sus elementos fueran percibidos como partes de un todo procesual final. Es decir, solo desde la aureola del aparcamiento ya completado, es decir, del aparcamiento ya techado, cubierto, abovedado, podría llamarse aparcamiento subterráneo, y no aparcamiento al aire libre, piscina o pista de skaters. Así establece Bueno las diferencias entre una idea utópica y una idea aureolada. Mientras que en la idea utópica la parte virtual ha de figurar como irrealizable, en la idea aureolada la parte virtual es constitutiva, esto es, supuesta su realidad, del sentido de la parte real.
Esto es, mientras que el pensamiento utópico parte de que es imposible que se realice la utopía, que por definición es imposible, sabiendo esto el autor de la utopía sabe que la utopía es imposible. Pues bien, frente al pensamiento utópico, el pensamiento aureolar cree, por ejemplo, que la historia tiende inexorablemente hacia la globalización. Es inexorable, es un futuro que ya está ahí, falta un poquito, pero ya está ahí. Es decir, está convencido de que la globalización incoada del presente, para entendernos a medio hacer del presente, pues marcha necesariamente hacia la globalización cumplida del futuro, que ya será auténtica globalización, cumplida, realizada. Como si la globalización cumplida fuera el punto omega hacia el que todos los pueblos del mundo tienden necesariamente. Ni que decir tiene que, confrontado a las utopías, el pensamiento Alicia practicado por muchos de nuestros políticos nos ofrece proyectos sobre sociedades futuras también felices y pacíficas como las utopías, pero que sin embargo no nos advierten sobre las dificultades insalvables que se interponen para alcanzarlas, se ocultan las dificultades. Cabría preguntarse, por ejemplo, cómo se desarticula, pacíficamente sobre todo, el Estado-Nación. En España sabemos cómo se hace y el globalismo oficial también lo sabe. Por eso España está la primera en la lista para ser demolida, o para intentarlo, por supuesto, con todo lo que ello comportaría geopolíticamente en relación a Hispanoamérica y a la hispanidad, ¿verdad? Pero a ver cómo se desarticula, digo yo, pues el Estado-Nación en Portugal, por ejemplo, donde los llamados partidos de izquierdas son patriotas, no como aquí, o a ver cómo se neutralizan las teocracias islámicas en pos de un gobierno mundial. En la familia de las ideas aureoladas figuran, por ejemplo, la idea de nación propuesta por Otto Bauer, según la cual la nación sería una comunidad de destino. Asimismo, es una idea aureolar la propia doctrina del destino manifiesto, ortograma imperialista de Estados Unidos, que entendía que los recién nacidos Estados Unidos de Norteamérica eran la nación elegida por Dios para llevar la libertad a nuevos territorios. También son ideas aureoladas las ideas políticas de imperio universal, Iglesia católica, entendida como universal, comunismo, democracia y globalización. No son ideas utópicas, sino ideas aureoladas. Porque ni el imperio universal, ni la Iglesia católica en cuanto universal, ni el comunismo soviético, ni la democracia norteamericana, ni la globalización, en el sentido de gobierno mundial, han existido nunca ni pueden existir. Y no vale decir que existen realmente, pero con déficits. El carácter aureolar de estas ideas se manifiesta en expresiones tales como revolución comunista inacabada o globalización inacabada. Expresiones contradictorias, porque si una revolución está inacabada, entonces no es revolución. El globalismo oficial, por tanto, tiene una parte virtual y una parte real. Y esta parte real está en marcha. Funciona a través de un montón de instituciones y de think tanks, e intenta perseverar en su ser. Es decir, no es conspiranoia y tiene efectos reales sobre nuestras vidas y sobre nuestras sociedades políticas. Por tanto, la idea de globalización es una teoría de un proceso que está en marcha, efectivamente en marcha, pero que no nos ofrece una idea del estado terminal al que pretende llevarnos. Dicho de otra manera, sus resultados son imprevisibles. Son imprevisibles, pero de momento nefastos para España, cuyos políticos han entregado el país al globalismo a través del europeísmo, vendiendo la industria que se construyó durante el franquismo y transformando a España en un país de servicios turísticos, que ahora se han destruido con la crisis del COVID. No sabemos en realidad qué está pasando en Estados Unidos. Los medios de comunicación no informan de manera desinteresada, de hecho lo hacen de manera sectaria. Pero una victoria de Biden y Harris sería una victoria del globalismo oficial,
y supondría por tanto más oxígeno para el gobierno de coalición PSOE, Podemos y sus socios separatistas. Tampoco una épica victoria de Donald Trump a última hora significaría que el Rubiales nos fuera a sacar las castañas del fuego, porque para Trump, America first. Retomemos ahora la idea que presentábamos al inicio de este capítulo, la relación entre el globalismo oficial y la caída de la Unión Soviética. Una explicación más profunda del fenómeno de la globalización y de su ideología se encuentra en el hecho de la caída de la Unión Soviética, que se consumó entre los años 1989 y 1991. Un derrumbamiento de la Unión Soviética y de todos sus países satélites que determinó cambios realmente profundos en Europa, entre ellos la reunificación alemana, la cristalización inmediata de la Unión Europea en el Tratado de Maastricht, y con ella la reconstrucción de los proyectos expansivos de Estados Unidos en relación principalmente con China. Por el canal de los hechos, el globalismo neoliberal se afirmó en toda su metodología allá donde el telón de acero bloqueaba su acceso. Extensión de la democracia parlamentaria y del mercado pletórico una vez terminada la Guerra Fría. Eso por la vía de los hechos, porque el canal ideológico que se abrió entonces dio lugar a la ideología de la globalización que llamamos oficial. Una ideología que paradójicamente venía a ser la misma ideología de la Unión Soviética y de su proyecto de sociedad universal, internacional, global, por medio del comunismo, de la supresión de la propiedad privada, conducente a una humanidad en la que todos los hombres quedarían fraternalmente unidos por los siglos de los siglos. Una vez derrumbado el monstruo comunista, la guerra y la historia podrían darse por acabadas. La democracia parlamentaria y el mercado pletórico universal hacía ya posible una nueva sociedad mundial, una sociedad de hombres libres, emprendedores y capaces de elevarse desde su miseria hasta el estado del bienestar. La primera versión de esta ideología de la globalización la formuló Fukuyama en la época del presidente Bush I, o sea, Bush padre. Ahora bien, solo si podemos delimitar los intereses contra los que la idea de globalización se enfrentaba entonces, podremos entender esa ideología. ¿Contra quién se enfrentaba o contra qué? Aquí se cumple plenamente la regla, solo podemos entender un pensamiento, una ideología, cuando sabemos contra quién va dirigido. Es fácil caer en la trampa y concluir que la ideología de la globalización es la respuesta del capitalismo victorioso contra el comunismo tras el fin de la Guerra Fría. Pero si la idea de globalización sustituye a la idea de comunismo como proyecto de sociedad global universal, es porque puede sustituirla, es decir, porque comparte elementos comunes decisivos precisamente frente a un enemigo común. Lo cierto es que derrumbado el comunismo de la Unión Soviética, la amenaza de un caos casi total, un caos de clases sociales, de pueblos, de naciones o de imperios, pues arreciaba. Pues bien, la hipótesis que Gustavo Bueno planteaba en el año 2004 era que ese enemigo común era el anarquismo en sentido general. Esto es, no exclusivamente aquello que se concreta en la teoría política del anarquismo, a saber, la negación del Estado, pues tanto el capitalismo globalizador como el comunismo tienen siempre en el horizonte la extinción del Estado. Para aclarar este punto voy a citar expresamente un párrafo de la página 450 del libro de Bueno, La vuelta a la caverna, y tengan ustedes paciencia porque lo que a lo mejor algunos que no manejan pues la terminología de la filosofía académica pues les puede parecer difícil, pero ya verán cómo luego va quedando más clara la idea, ya verán. Pero lo que el gran capitalismo industrial veía en el anarquismo era lo mismo que el socialismo marxista veía en él. Por ello cabría afirmar, desde un punto de vista filosófico,
que aquello que el gran capitalismo, no ya el pequeño burgués, y el socialismo marxista, y no el socialismo demócrata pequeño burgués, veían en el anarquismo, individualista, colectivista o nacionalista, era sobre todo la negación del monismo, en la forma del monismo del orden, es decir, su reivindicación de un pluralismo radical. Es decir, monismo frente a pluralismo. Tanto el gran capitalismo como el socialismo marxista serían monistas, sobre todo un monismo del orden, frente al anarquismo, que sería un pluralismo radical. Continúa Gustavo Bueno. Si algo en común tienen en el terreno filosófico los anarquistas, tan diversos por lo demás entre sí, es el pluralismo, en cuanto a negación de todo monismo. Por tanto, negación de toda confianza en un destino preestablecido por el cosmos o en una humanidad histórica. Todo lo que los hombres hagan de valor habría de hacerse desde las perspectivas particulares y plurales, y no desde unos planes preestablecidos por Dios, por la naturaleza o por la historia. El pluralismo anarquista aborrece en resolución todo cuanto tiene que ver con la planificación, tanto con la planificación capitalista, al margen de la cual la empresa capitalista es imposible, o con la planificación central propia de los planes quinquenales comunistas. En suma, la misma incertidumbre, el mismo terror, la misma angustia ante el pluralismo libertario anarquista experimentó tanto el comunismo soviético como el capitalismo neoliberal, ambos monistas. ¿Y por qué decimos monistas? Pues por ejemplo, porque ambos modelos filosófico-ideológicos intentan mantener el control de todas las variables del sistema en el que creen necesario intervenir. Es decir, tanto el comunismo soviético como el capitalismo neoliberal pretendían ser universales y controlar el mundo desde unos planes y programas ideológicos. Sin que queramos con esto identificar capitalismo con comunismo, estaría bueno. Por ejemplo, sigue Bueno, aquí hace alguna aclaración más. El capitalismo, aunque parte frente al socialismo del reconocimiento de las iniciativas personales, necesita suponer que estas iniciativas no conducen a un caos, sino que coordinan en una unidad armónica entre compradores y vendedores, esto es, en un monismo del orden. El comunismo, por su parte, necesitaba disciplinar a trabajadores, burócratas, profesores, empleados, etc. Pues bien, con las siguientes conclusiones rubrica Gustavo Bueno su libro La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización, una obra pues que yo he reseñado de una forma más o menos superficial, pero que encierra desarrollos lógicos sobre la idea de Estado, de guerra, de terrorismo, de paz, de economía, por supuesto de globalización, pues realmente enriquecedoras. Valores de los que este vídeo, como es natural, pues no da completa cuenta. Concluye Gustavo Bueno clasificando la ideología de la globalización como un característico mito apotropaico, destinado a proteger del terror frente a un posible caos. La ideología de la globalización es una ideología de defensa, una ideología destinada a guarecer a quienes la mantienen de la amenaza de caos que acecha continuamente en una sociedad planetaria, pero no por ello armónica. Pero también la globalización del globalismo oficial se nos presenta como un mito luminoso, ya lo hemos dicho, como un mito confortable. Algo así como el anhelo de reconciliación universal de todos los hombres que viven separados, alienados, distantes, y cuya separación va cargándose de recelos mutuos y de odios crecientes. Desde esta perspectiva, se entenderá que los hombres que se dirigen contra la globalización son los hombres que se mueven en el eje del mal y que por ello deberán ser exterminados.
Recuerden el análisis que hicimos aquí de la famosa herramienta ELISA del Centro Nacional de Inteligencia Español, que estaba dedicado a perseguir, desde nuestro gobierno de coalición autopercibido de izquierdas, a las supuestas narrativas maliciosas de los antiglobalistas. O sea, ahora persiguen a los antiglobalistas, porque son el eje del mal. La humanidad globalizada bajo la dirección del globalismo oficial, esto es, bajo la dirección de las plutocracias financieras turbocapitalistas del ámbito anglosajón, será entendida, desde sus propias coordenadas lógicamente, como la misma expresión del bien sobre la tierra. Pero China ya es el gigante que tanto Napoleón como el Imperio Británico temían que despertase. Y Rusia se ha reestructurado como potencia militar imponente. Luego el sueño globalista de los lobos de Wall Street y de la City se está volviendo una pesadilla. Razón de más para hacer lo imposible por perseverar en el ser, que es lo que estamos viendo actualmente en Estados Unidos. Mientras tanto, en España estamos en varia, o peor aún, en el limbo geopolítico de la alianza de civilizaciones. Y si no, vean este tuit reciente de nuestro presidente. Así publica el perfil de Pedro Sánchez en Twitter: España trabajará con Estados Unidos por un mundo más justo y el triunfo de la democracia sobre los extremismos. Pues no, señor presidente. No es España, diga usted más bien que una parte de España, o sea el actual gobierno y sus socios separatistas, trabajarán para una parte de los Estados Unidos, es decir, las élites globalistas del imperio, tanto demócratas como republicanas. Porque desde 1978, ya que usted habla de democracia, los políticos españoles han renunciado a desarrollar planes y programas propios. Así que nada, solo hace falta meter en el mismo cóctel pues el sistema de ideologías del globalismo oficial, que son disolventes de la nación, ¿verdad? El modelo de Estado federal del PSOE desde hace décadas y las ambiciones de nuestros separatistas, y bueno, pues ya tenemos la demolición de España. Queda un poquito. Y ya, hasta aquí. Aprovecho para desearos a todos un feliz año y mucho ánimo para familiares y amigos de cara a lo que esté por llegar. Agradezco como siempre su apoyo y generosidad a todos los mecenas de Fortunata y Jacinta. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!